Biblias en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis, ahí está Éxodo. Y vamos a buscar en el capítulo 28. Y muy bien, aquí quería salir con la pantalla más grande, pero no lo logro, así que vamos a salir así nomás. Hagan un esfuercito y vamos a buscar ahí entonces en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 36. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema, el sello que me distingue. Y rápidamente van a notar a qué se refiere este tema, el sello que me distingue. Aquí en Éxodo 28, verso 36, dice la palabra, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Otra vez, hermanos, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. En este capítulo, Dios le da todas las indicaciones a Moisés de cómo debía ser la vestimenta del sacerdote, las clases de materiales que tenía que usar en su vestimenta, y ahí aparece este distintivo que titula nuestro mensaje, un sello, una grabadura en la frente, y esta escritura, santidad a Jehová. Esta grabadura o sello, si ustedes miran el capítulo 29 y el versículo 6, aparece con el nombre de diadema. Si pueden mirar ahí, en Éxodo 29, 6, dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Diadema santa, esa diadema se refiere a una corona, y la grabadura tenía que decir santidad a Jehová. Así que por la vestimenta y por ese sello que era el distintivo, toda la gente podía saber que esa persona era un sacerdote y estaba apartado para Dios, separado para Dios. Esa es la definición más breve que podemos dar de la palabra santidad, separado para Dios, apartado para Dios. Y esa, hermano, debe ser la prioridad en nuestra vida. Todos nosotros somos llamados a ser santos. Es decir, que todos nosotros somos llamados por Dios a vivir una vida separada para Él, a vivir una vida apartada para Él. Muchas veces los creyentes se dejan arrastrar por las diferentes corrientes de esta vida y no pueden sostenerse en el camino del Señor. Pero yo tengo que librar esa batalla, tengo que aceptar ese desafío, hermano, y tengo yo que ser santo porque Dios me exige que sea santo. Otra vez, hermanos, la palabra santo contiene la idea de vivir apartado para Dios, separado para Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos que animarnos a cruzar el puente del cristianismo nominal al cristianismo real. ¿Qué es el cristianismo nominal? Es alguien que solamente usa el nombre o el título de cristiano, pero no se puede ver una vida de Cristo en él. Entonces, esa persona que se define como cristiano, pero no vemos las huellas de Cristo en su vida, a ese se le llama un cristiano nominal, que quiere decir tiene el nombre. Pero ese cristiano debe cruzar el puente y vivir un cristianismo real, un cristianismo verdadero.
Y en ese cristianismo verdadero se puede ver el sello, la grabadura de que al igual que ese sacerdote, yo soy apartado para Dios, vivo separado para Dios. La prioridad en mi vida es vivir para Dios. La prioridad en mi vida es ser santo porque Dios es santo. Ahora, ese estilo de vida, hermano, no necesita una lupa para que la gente lo distinga. A simple golpe de vista, la gente tiene que ver en nosotros que somos hijos de Dios. El camino nuestro, hermanos, es ser santos. Ese es nuestro camino. El camino nuestro no es la carne. El camino nuestro no es la mundanalidad. El camino nuestro no es estar contagiado por la idolatría. Nuestro camino no es el mundo. Nosotros, hermanos, el creyente que es cautivo o prisionero del mundo, es alguien que está como abrazado a una pompita de jabón, a una burbujita que se rompe. Muchos creyentes viven abrazados al mundo. Sus principales deseos están en el mundo. Sus principales tesoros están en el mundo. Sus principales compromisos están en el mundo. Entonces, mis hermanos, cuando alguien está en el mundo, está abrazado nada más que a algo que es pasajero, está abrazado a un espejismo, es decir, que está abrazado a algo que no es real, está abrazado a la nada. Frente a eso, Dios nos llama, hermanos, que seamos santos. Y el argumento de Dios, el argumento del Señor, es que debemos ser santos porque Él es santo. Por lo tanto, todos nosotros, hermanos, tenemos que andar en la vereda soleada de la vida, es decir, en la vereda donde hay luz. Si usted no quiere usar la palabra vereda, tenemos que andar por la calle de la santidad. Ese es nuestro camino. La diadema en la frente del sacerdote, como la santidad en nuestra vida, eso es mi testimonio, ese es mi distintivo de que yo pertenezco a Dios. El tener una vida santa me hace diferente a toda persona mundana. El tener una vida santa es estar en la postura o posición exacta para darle gloria al Señor. No podemos desde una vida carnal glorificar al Señor. Necesitamos ser santos, no porque en la iglesia me exigen, no porque mis hermanos son santos, no, yo debo ser santo porque Dios es santo. Ahora bien, hermano, ese término santo no es algo que me debe quedar grande, ¿eh? Porque alguien medio como que se achica frente a ese término, dice, ser santo es algo grandioso, es algo precioso, pero yo lo veo como algo inalcanzable. Yo veo que no lo voy a lograr y se empiezan a cuestionar que no soy perfecto, que voy a tener muchas fallas, pero hermano, Dios dice, Él está de nuestro lado y nos da fuerza y dice, sé santo porque yo soy santo. Vamos a intentarlo, hermano. Vamos a librar esa batalla por la santidad y vamos a alcanzar, aunque nos cueste, hermano, ser santo, porque Dios espera eso de nosotros. Después, ustedes pueden ver en su Biblia, hermano, yo voy a citar ahora la primer parte de un versículo del libro de Job. Es exactamente en el capítulo 17 y en el versículo 9, Job comienza diciendo, dice, no obstante, seguirá el justo su camino. Esa expresión, hermano, me llama mucho la atención y es muy importante. Dice Job, dice, seguirá el justo su camino. El impío, el incrédulo, ellos tienen un camino definido que va hacia el infierno. Pero nosotros, los santos, los justos, como se menciona en la Biblia, tenemos un camino hacia el cielo.
Y Job dice, hermano, no obstante, seguirá el justo su camino. Ahora, para la memoria de ustedes, hermano, recordamos que en Hebreos, el capítulo 10 y el verso 37, nos recuerda un pasaje del libro de Habacuc que dice, mas el justo por su fe vivirá. Pablo también usó en sus cartas esa expresión, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que dice Job, el justo seguirá su camino. El camino del justo es el camino de la fe. El camino del justo es el camino de la obediencia. El camino del justo es el camino de la santidad. Me gusta esa expresión de Job, hermano, mas el justo seguirá su camino. Y el escritor a los Hebreos, después que dice, más el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Es decir, que si estamos en el camino de la santidad, si estamos en el camino de lo justo, no puedo retroceder, porque eso no le agrada a Dios. Tengo que seguir adelante, hermano. A pesar de los obstáculos, tengo que ir adelante en mi vida cristiana, a pesar de las luchas, de las duras batallas, a pesar de algunas caídas, a pesar de algunas derrotas, me tengo que reacomodar en el camino y el justo debe seguir su camino hacia adelante. No debe estancarse, no debe tomar descansos, no debe tomar desvío. El justo tiene que seguir adelante en su camino, tiene que ser santo porque Dios es santo. Ahora, quiero llevarles por un momento a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 7 y en el versículo 1. Quiero que vea ahí, hermano, por favor, segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Y quiero que note ahí una expresión que usa Pablo. Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Así dice la Biblia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está nuestra frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero antes hay un llamado a limpiarnos de toda contaminación de la carne, porque en este camino del justo, en el camino de la santidad, hermano, como les dije, vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, vamos a tener duras batallas, pero yo tengo que ir, hermano, hacia adelante. Dice, tengo que perfeccionarme en la santidad. Esa palabra, perfeccionarme, ya la he explicado alguna vez, esa palabra habla de completar. Quiere decir, hermano, que cuando yo soy salvo, yo no paso a ser una persona perfecta, paso a ser un discípulo, es decir, una persona en etapa de aprendizaje. ¿eh? Mi maestro es el Señor, nuestro maestro general es la palabra de Dios. Ustedes y yo estamos en una etapa de aprendizaje. Y en el tema que nos ocupa hoy tenemos que perfeccionar la santidad. Eso quiere decir que tenemos que ir completándola. Cada día debemos mejorar en nuestra vida de santidad. Esto, mis hermanos, son como etapas en el camino. El fin de semana que pasó, tuve aquí la visita por 3 días de mi nieto más pequeño, que recién cumplió 1 año. La vez anterior que le vi, él andaba gateando aquí en la casa. Se apoyaba en sus rodillas y en sus manos y se arrastraba por el piso. Pero pasó ahora como 1 mes y medio y volví a verlo y ahora ya anda caminando con sus patitas chuecas y andaba recorriendo toda la casa y hasta tomó una escoba de esas grandes y barría. Después, si le interesa, tengo un video de eso.
Pero, ¿qué quiero decir? Mi nieto en un año más va a estar ahí en la iglesia y va a ser uno de esos atletas que corren después que terminan nuestros cultos. Ya va a poder ir corriendo a la par de ellos, porque lo mismo que sucede en el niño sucede en nuestra vida espiritual. Comenzamos lentamente a gatear, nos apoyamos en las rodillas y en las manos, y luego un día nos animamos y nos ponemos de pie, y luego comenzamos a caminar con ciertos temores, y luego aceleramos nuestro paso. En algún momento de nuestra vida ensayaremos un trotecito y luego andaremos de manera acelerada corriendo, y ante la confusión de algunos dirá, ese corre o vuela. ¿Eh? Son etapas de la vida, hermano, etapas de la vida. Y así es ese pasaje. Hay que perfeccionar la santidad, hay que salir de los pañales, hay que salir del gateo, hay que empezar a caminar lentamente, luego más rápido, luego hay que correr y luego correr de tal manera como si estuviera volando. Hermanos, eso habla de el progreso en nuestra vida espiritual. Y avanzamos y crecemos cuando miramos a Jesús. Por eso el Señor decía estas palabras, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuanto más miramos a Jesús, más rápido andaremos en la carrera. Cuanto más miramos a Jesús, más firmes estaremos en este camino de los justos, el camino de la santidad. Y mientras estamos en ese camino, se verá el sello, como sucedió en la vida del sacerdote, el sello en la frente. Cualquiera que le mirara la cara al sacerdote, lo que más sobresalía era esa grabadura de oro que decía santidad a Jehová. Todos podían notar que ese era un hombre separado para Dios, apartado para Dios. En nuestra vida debe suceder lo mismo. La gente que nos conoce rápidamente tiene que distinguir que somos hijos de Dios, que estamos apartados para Dios. Lo que le voy a citar ahora, hermanos, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Solamente se lo voy a citar. Ese texto no es completo, pero dice la primera parte, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Luego hay otra frase más y termina ese pasaje diciendo que no practica el pecado porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, teníamos muchas clases de pecados y algunos ni sabíamos que era pecado. ¿Eh? Fuimos descubriendo a medida que conocimos la Biblia, que escuchamos predicación, que determinadas cosas eran pecado delante de Dios. Hemos ido corrigiendo nuestra vida, nos hemos ido dejando modelar por la palabra de Dios. Pero mis hermanos, la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Si yo hay algo que sé que es pecado ahora, que soy consciente, que tengo la prueba bíblica de que es pecado, no debo practicarlo. No debo practicar la mentira, no debo robar, ¿eh? No debo andar entregado a vicios o pecados de la carne o de idolatría. Ya lo sé, ya sé por la Biblia que esas cosas son pecado. Cuando llegué a la iglesia no sabía, no entendía, pero ahora ya lo sé. Y dice ahí Juan, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Aunque nuestra carne sienta atracción, sienta deseos por aquellos pecados del pasado, no debo volver a esos pecados, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Le llevo a otro ejemplo, no de la carta de Juan, sino del Evangelio de Juan. ¿Recuerdan en el capítulo 4 cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob? Bueno, hay una perla de las tantas de ese capítulo. En el versículo 13, el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esa expresión, hermano, podemos aplicarla a aquellos pecados que practicábamos antes de conocer a Cristo.
Si usted vuelve a esos antiguos pecados, siempre volverá a tener sed, siempre volverá a sentir atracción por esos pecados. Pero Jesús quiere darnos un agua nueva, quiere darnos un agua diferente, quiere darnos el agua de la vida. Pero si usted bebe de las diferentes vertientes o corrientes de este mundo, volverá a tener sed. Y eso se traduce en gente insatisfecha. ¿Cuánta gente insatisfecha hay en este mundo? Usted les escucha y hablan con amargura, con resentimiento, gente que esconde diferentes clases de rencores bajo su piel y entonces siempre andan nadando en las mismas aguas. Y Jesús dice, si volvieres a beber de esa agua, volverás a tener sed. Pues entonces vamos por el agua nueva, vamos por el agua de vida, vamos por la palabra de Dios, hermano, y sigamos adelante en el camino del justo, en el camino de la santidad. Y ahora se impone una pregunta. Pensando en ese sacerdote, en Aarón y los descendientes de él, el sello en su frente, santidad a Jehová. La pregunta que se impone ahora es, ¿dónde está nuestra santidad? ¿La tuvimos en algún tiempo? ¿La abandonamos? ¿La olvidamos? ¿Qué hemos hecho con nuestra santidad? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida que hay que poner una lupa para descubrir un rastro de santidad en nosotros? La santidad debe ser algo que se distinga a simple vista. Una simple mirada debe ser suficiente para descubrir que somos santos, que estamos en ese camino de los justos, que estamos en el camino de la santidad. Mis hermanos, ese es nuestro camino, el camino de la santidad. No es el camino a Egipto, no es el camino a Babilonia, no es el camino al libertinaje que ensayaban los romanos, no es el camino a las actividades pecaminosas que ensayaban los antiguos griegos. No, nuestro camino es la santidad, hermano. Nuestro camino es la santidad. Nosotros no somos del camino del arco iris, ni del orgullo gay, ni somos del camino de los viciosos, no somos de los caminos babilónicos. Nuestro camino es la santidad. ¿Y cómo puedo hacer con eso? Bueno, como hizo el sacerdote, aquí en mi frente debo tener ese sello que me distingue, santidad a Jehová. En mi frente, la gente debe notar que mi vida ha sido separada para Dios, apartada para Dios, vivo para Dios. Me cuesta, es difícil, se me complica, se me pone cuesta arriba la vida, pero estoy en esa lucha. Yo quiero vivir para Dios. Quiero estar en el camino de la santidad. Un antiguo predicador, hermanos, ya casi más de 150 años atrás, dijo algo que me gustó. Dice ese predicador, la santidad es el lado visible de la salvación. Pareciera una frase simple, pero es muy profunda. La santidad es el lado visible de la salvación. ¿Qué es lo que quiso decir ese predicador? Que yo, para saber que estoy frente a alguien que fue salvo por Cristo, tiene que ser alguien santo. ¿Mm? Si yo estoy a alguien que dice que fue salvo por Cristo y es un mentiroso, es un adúltero, es una persona idólatra, es una persona egoísta, vanidosa, es un maldiciente, dice malas palabras. Y yo digo, ¿y dónde está la santidad en ese hombre? Quizás no la tiene porque no es salvo, pero si yo fui salvo por Cristo, mi hermano, la santidad es la visibilidad de mi salvación. Es decir, que el tener una vida santa, apartada para Dios, separada para Dios, eso, hermano, es la evidencia de que fui salvo por Cristo. ¿Eh? Ahora, bien, quiero llevarles este pasaje, sí quiero que lo vea, en Primera de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, el capítulo 1. Este mensaje, hermano, aunque estoy ahí súper recortándolo, quizás se va a hacer un poquito largo, pero es muy importante. No será el único sobre este tema, pero busque ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera carta de Pedro,
capítulo 1 y el versículo 14. Así dice la palabra. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, esa es la síntesis de todo lo que venía hablando yo. Otra vez, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Voy a mencionar solamente, no voy a analizar en forma profunda el texto, pero dice, hermano, en ese versículo 15, que el que nos llamó es santo. Tenemos que ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente los sábados y domingos cuando estamos en la iglesia, no solamente ahí, en toda nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo, donde estudiamos, donde hacemos deporte, en nuestra vida familiar, en nuestro barrio. Tenemos que ser santos en la verdulería, en la carnicería, en la panadería, por donde va nuestro cuerpito, hermano. El camino de los justos, el camino de la santidad. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Porque cuando alguien solamente es santo en la iglesia, entonces es un santo hipócrita. ¿Entiende? Fue alguien que Dios lo salvó, está apartado para Dios, pero en su manera de vivir se comporta como un hipócrita, no como un santo. Lleva una doble vida y esa es la batalla dura que tenemos que enfrentar todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos un pequeño fariseo adentro, pero a veces ese fariseo, hermano, que es un hipócrita, crece, se transforma en un gigante, sobresale en nuestra vida. Pero Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, esta expresión, hermano, después cuando ustedes dispongan de un tiempo, busquen en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 11 y el verso 44, de ahí tomó Pedro esta expresión, donde el Señor dice que hay que ser santo porque Él es santo. Ese mismo libro de Levítico, aparte de capítulo 11 y verso 44, en el capítulo 19 y el versículo 2, Dios vuelve a decir lo mismo. Él le dice a Moisés, háblale a la congregación, le dice Dios a Moisés. Dice, háblale a la congregación de Israel y diles, sé santo porque yo soy santo. Entonces, tenemos muchas menciones en la Biblia de esta exigencia de Dios, de que tenemos que ser santos porque Él es santo. Santo, hermano, como dije, nos resulta una palabra enorme, gigante. Santo, mencionar esa palabra hace que nos rindamos. Nunca voy a ser santo. Sí que vamos a ser santos. Yo leía hoy, cuando Pablo escribió a los Romanos capítulo 1 y el versículo 7, él le dice a los santos que están en Roma. Y a otras iglesias también escriben sus cartas Pablo, a los santos que están en Éfeso, por ejemplo, en Efesios 5:1 habla de eso, y 2. Así, hermanos, entonces Dios no nos va a pedir algo que no podamos. Si Dios nos pide que seamos santos, es que podemos lograrlo. Pero hay que meterse en esa batalla, porque la carne tira al mundo. Hay un dicho en el mundo que es una verdad comprobada. Dice, la cabra siempre tira al monte. Y es verdad, la cabra siempre se mete en el monte y anda allá al borde de los precipicios, en las alturas, en caminos de riesgo. Bueno, nuestra carne siempre tira al mundo también. Siempre tenemos una inclinación hacia lo mundano, pero tenemos que darle batalla y tenemos que mantenernos en el camino del justo, en el camino de la santidad, mis hermanos. La Biblia dice así, dice en Hebreos, no lo busque, solamente se lo menciono, capítulo 12 y verso 14, Hebreos 12, 14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos,
Esa palabra quiere decir, si yo no logro ser santo, no puedo tener una experiencia diaria con Cristo. No puedo tener una comunión profunda con Dios cada día. Por eso esta es una batalla diaria. Lo que Pablo dijo a los corintios, perfeccionando la santidad. Cada día tengo que mejorar, tengo que progresar en mi vida de santidad. Siempre voy a estar rodeado de tentaciones. El mundo tiene diferentes clases de imanes y el mundo nos atrae, pero yo tengo que seguir adelante en el camino de los justos, en el camino de la santidad. Dejo ahí un poquito el tema y voy a la parte final con 3 ejemplos. ¿Por qué esto de ser santo? ¿Por qué estoy hablando esta noche de la santidad, el sello que nos distingue? Porque ese es nuestro tema, la santidad, el sello que nos distingue. Porque voy a citarle nada más que 3 ejemplos de la historia para mencionar personas que se han distinguido en la historia, porque indudablemente eran santos. Uno de ellos, si puede, los 3 pasajes los vamos a leer y vamos a terminar después de estos 3 pasajes. El primer ejemplo de ellos es segundo libro de los Reyes, capítulo 4. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Ese pasaje nos habla del profeta Eliseos. Yo cada día estoy más entusiasmado siguiendo la vida del profeta Eliseo. Hace mucho tiempo di series de mensajes de él y me gustaría volver a estudiar y ya he predicado algún mensaje sobre Eliseo los últimos sábados. Pero mire cómo dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Escuche otra vez, hermano, lo que leí. En el versículo 9, lo que dijo esta mujer importante de Sunem, versículo 9. Ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y Eliseo no tenía una corona de oro como el sacerdote Aarón, no tenía una grabadura que dijera santidad a Jehová, pero tenía el estilo de vida de los santos, el sello que los distinguía. No tenía una corona, pero tenía un estilo de vida. Y la mujer le dice al marido, este es varón santo. Ahora, eso, mis hermanos, a mí me sacude la estantería, porque cuando yo estoy hablando con un vecino o con alguien, ¿estarán pensando, este es un varón santo? ¿O no tendrán ningún pensamiento acerca de mí? ¿O dirán, qué persona tan extraña este, qué persona tan rara? Pero la primera impresión que necesitamos causar en cualquier ambiente es que la gente sepa que somos varones santos, mujeres santas. Otra vez, que somos personas que viven apartadas para Dios, separadas para Dios. Ese es el sello que nos distingue. La mujer lo vio a Eliseo y le dice, mi amor, al esposo, este es un varón santo. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Y ahora este hombre lo demostró. Así nomás le cuento para los más nuevos. Había pozos con agua envenenada y ahí él fue y puso sal y se produjo el milagro y esas aguas se volvieron potables. Hubo un guiso que tenía calabazas, alguien gritó, hay muerte en esta olla. Es decir, que el chef no era bueno, había veneno en el guiso, en el potaje, y él puso ahí un poco de harina, todos comieron allí, nadie murió, nadie se enfermó.
Este hombre un día estaban formando un seminario, estaba trabajando con los hijos de los profetas y estaban cortando árboles porque tenían tantos alumnos y había que hacer más cabañas o casas. Y alguien agarró un hacha y fue a cortar un árbol y de pronto el hierro del hacha voló y se perdió en el agua. Y alguien vino y le habló al predicador Eliseo y le dijo, aquí está el hacha, el hierro cayó en el agua y el hacha era prestada. ¿Eh? Así dice, el hacha era prestada. ¿Con qué cara me voy a presentar al que me la prestó? Le voy a llevar el palito, la madera y le diré, lo siento, el hierro se cayó en el agua. Eliseo hizo el milagro y el hierro salió a flote, hermano. Hay que leer eso en la Biblia. Bueno, y le puedo contar cantidad de milagros. Los otros días les prediqué cómo resucitó al hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Que puso el cuerpo sobre el niño muerto y el niño entró en calor y estornudó 7 veces. Y bueno, y Eliseo fue instrumento de resurrección de ese niño. Así que, hermanos, pero este hombre hizo estas cosas y otras tantas más que no estoy mencionando, grandes milagros en su ministerio, porque era un varón santo. Y entonces este también me sacudió esta mañana, porque digo, si yo no estoy viendo grandes logros en mi trabajo hoy, es porque algo está pasando con mi santidad. Porque cuando yo estoy con la santidad en todo su potencial, grandes cosas suceden. Así que, mis hermanos, tenemos que revisar nuestra vida como iglesia, porque están sucediendo cosas, pero no grandes cosas. Donde hay vida santa, suceden grandes cosas. Bueno, el segundo ejemplo que les daré, hermanos, de por qué es importante ser santo. Uno, por los logros de Eliseo. El segundo caso, quiero que lo note con sus propios ojos. Evangelio de Lucas, el capítulo 2, hermano. Estamos hablando de este tema, el sello que nos distingue, santidad, el sello que nos distingue. Ahora, mire, ahí vamos a encontrarnos con un caballero, solo para darle una pista, era mucho mayor que el hermano Vidal. Vamos ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y versículo 25. Mire cómo dice la palabra. Si no lo encontró, yo se lo leo, mis hermanos. Dice Lucas 2, verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, escuche bien, era justo. Ese sí que andaba en el camino de los justos. Era justo y piadoso. Eso quiere decir que tenía una vida inclinada al bien. Era piadoso. Dice, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué estaba sobre él? Porque era un hombre santo. Era un hombre santo. Ahora, mire qué pasó con este hombre. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Bueno, y hay otras cosas muy lindas al final. Pero entiende lo que pasó, este hombre que era justo, piadoso, este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, su vida llena de santidad, iba a experimentar algo grandioso, diferente a lo de Eliseo, pero algo grandioso. Tuvo en sus brazos al niño Jesús. Dios le había prometido, este hombre tenía como 100 años, hermano, y Dios le había dicho, no vas a morir hasta que veas al ungido. Y el ungido nació y ahí estaba en el templo. Y ahora este anciano, otra vez, justo, piadoso, lleno del Espíritu Santo, con el niño Jesús en sus brazos, le dice él a Dios el Padre, le dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Es decir, me puedo morir ya. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos
tu salvación. ¿Qué le dijo el ángel a María? Tendrás un niño y llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. ¿Qué dice Simeón? Porque han visto mis ojos tu salvación. Dios, eres fiel, has provisto al Salvador para tu pueblo. Necesito ser santo para hacer grandes milagros, grandes obras como Eliseo. Necesito ser santo para ser parte de un evento grandioso como lo fue Simeón, teniendo a Jesús en sus brazos. Y el tercer y último ejemplo va a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y ahí vamos a terminar, hermano. Mire cómo dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, el capítulo 6 y el versículo 20. Estamos aquí, hermanos, en ese tema, el sello que nos distingue, santidad, el sello que nos distingue. Y necesito ser santo para ser partícipe de cosas grandes. Mire qué dice aquí, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra, porque Herodes temía a Juan, es decir, a Juan el Bautista. Dice, sabiendo que era varón, justo y santo. ¡Ah! Juan también era de esa categoría. Estaba en el camino de los justos, era justo y era santo. Por eso Jesús dijo de él, hermano, que de los nacidos de mujer ninguno era mayor que Juan. Ahora mire, otra vez le leo el texto. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Escuchó eso, hermano? Herodes, el perverso, el asesino, cada vez que Juan el Bautista predicaba, quedaba impactado, dice la Biblia ahí, quedaba perplejo. No podía comprender el poder que había en Juan el Bautista. Herodes, el rey perverso, el degenerado, el adúltero que se había apoderado de la esposa de su hermano llamada Herodías. ¡Oh! Escuchó al predicador, no era pentecostal ni metodista, era bautista. Lo escuchó a Juan el Bautista, hermano, y se quedaba perplejo. Y dice, termina ese versículo diciendo, y le escuchaba de buena gana. Yo estaba pensando, hermano, porque todo este tema volvió a sacudirme. Hace mucho que no tengo gente de esos perversos escuchándome de buena gana. Hubo algunos hermanos que eran borrachos, una barra de borrachos. Un día, no creo que esté aquí en esta noche, pero el hermano Benito, que llegó a ser pastor, ahí en el Pago de Freddy. Ellos venían todos los años en diciembre, era una juntucha de borrachos, de muchachos, jovencitos borrachos, venían a escucharme predicar hasta el día que Dios tocó sus corazones. Y ahí anda el hermano Benito sirviéndole al Señor. En un campamento en una ciudad que se llama Lozano, en las afueras de San Salvador de Jujuy. Un día estaba predicando, había unos muchachos que planeaban matarme a mí. Después ellos dieron ese testimonio. Estaban tramando porque yo prediqué duro contra el alcohol en algunos tramos de algunos mensajes durante toda una semana. Esos muchachos, uno de ellos llegó a ser pastor por muchos años después. Y ellos tenían malos deseos contra mí y querían matarme. Pero recuerdo el día que prediqué aquel mensaje sobre el Monte Calvario, porque usé el himno en el Monte Calvario, cada estrofa, para desarrollar mi prédica. Y antes que hiciera el llamado a creer en Cristo, la gente pasó al frente y ahí estaban esos borrachos y drogadictos, sin que yo hiciera el llamado. Dios quebrantó esos corazones y vinieron, hermanos. Y yo pensaba hoy, hace mucho que no tengo una experiencia de este tipo, que vengan los perversos como Herodes a escucharme de buena gana. Lo último que les diré, hace muy pocos años, ahí en San Alberto, en Isidro Casanova, vinieron los skinheads, que son esos que se rapan la cabeza y andan todos vestidos de negro y tienen creencias racistas, y pusieron ahí en las paredes de la iglesia
el símbolo del macho cabrío, o sea que tenían algo que estamparon en la pared y pusieron los símbolos nazis y todo eso, hermano. Era perseguido allí por esa gente, pero esa gente nos perseguía porque me habían escuchado predicar. Y hace mucho que no tengo gente tan perversa que me escuche de buena gana. Y quizás porque uno debe perfeccionar más la santidad. Porque cuando uno es santo, hermano, hasta los perversos quieren escuchar al predicador. Había un juez, hermano, un juez ateo, un juez ateo en Chicago, Estados Unidos. Todo el mundo sabía que él era ateo, pero ese hombre ateo todos los domingos estaba en la iglesia, era más fiel que los creyentes. El pastor de esa iglesia era el pastor Yahai, pastor bautista. Y un día Yahai contó, dice, le pregunté al juez por qué si él era ateo, él venía a escuchar la prédica todos los domingos. Y el juez le dijo, yo no creo nada de lo que usted dice, pero estoy impactado con la convicción que usted predica. En otras palabras, impactado por el estilo de vida, por la santidad. Hermanos, ese debe ser nuestro sello, ese debe ser nuestro distintivo, la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Vuelvo al principio para terminar. Ahí estaba Aarón el sacerdote y todos sus descendientes, con su vestimenta y con su diadema, con su sello en la frente, una grabadura en oro. Decía, santidad a Jehová. No había duda que toda la familia de Aarón fueron apartados para Dios, separados para Dios. Y eso es, hermano, para que nos hagamos esta pregunta. ¿Dónde está mi sello? ¿Dónde está nuestra distinción? En otras palabras, ¿dónde está nuestra santidad? ¿Dónde la hemos dejado, olvidado? ¿Dónde la hemos perdido? ¿Dónde la hemos abandonado? No sé, pero tenemos que reencontrarnos con la santidad, hermano, porque la santidad es el sello que nos distingue. La santidad es que los que nos pone en condiciones de hacer grandes cosas para Dios y participar en grandes eventos para Dios, como lo fue Eliseo, como lo fue Simeón, como lo fue Juan el Bautista. Ya retomaremos ese tema, hermano. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y su palabra en esta noche.